Hola, buenos días. Si querés le puedes pedir a alguno que si puede hablar por el micrófono para Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a tratar de dar inicio a la jornada de hoy. Necesitaría saber si se escucha en las casas de nuestros compañeros que están conectados virtualmente. Si alguien puede hablarnos un minutito. Bueno, esperamos. Se escucha bien. Lucas Andrade, sé que estás hablando, pero Sí, se no te escucha, escucho. profe. Bueno, lo que quiero confirmar es si ustedes pueden escuchar bien. ¿Aquí todos se escuchan bien? Sí. Bueno, ok. Vamos a hacer lo posible, vamos a tratar de hacer también esto un poco más interactivo para que no se duerman y puedan disfrutar de la clase y a la vez podamos tener aquí alguna situación en que podamos fundamentalmente ir avanzando, ya que en el seminario previo ustedes tuvieron un primer encuentro donde fueron explicando varias situaciones de la glándula que nos toca tratar hoy, que es el hígado y sus vías biliares. Y en esta situación lo que vamos a querer hacer es teniendo un enfoque un poco más particular desde la parte clínica. Sin embargo, siempre suceden algunos detalles y en la nube no quedó grabada la primera parte, que era la de anatomía. Por ende, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Lo más específico posible. Lo que ya está repetido lo voy a tratar de poner quinta a fondo e ir avanzando rápidamente, ¿sí? Así tenemos un tiempo para la parte fundamentalmente clínica y todos disfrutamos de un maravilloso día que nos deja Mar del Plata. Así que, bueno, arrancamos. Hígado y vías biliares es el tema de hoy y como para que tengan una idea de lo importante que es, los mesopotámicos consideraban que el hígado era el principal órgano donde se encontraba el alma y las emociones. Así que fíjense si no es importante esta situación. Acá voy a pasar un poco rápido el tema tanto de la bibliografía como del temario, porque eso lo van a poder ver bastante bien luego cuando vean el video. Y sí me interesa un poco establecer las características de la anatomía. Ustedes ya tienen desglosado lo que son las regiones en el abdomen, las 9 regiones, entonces ya vamos a poder hablar específicamente de que el hígado mayoritariamente se encuentra en el hipocondrio derecho, pero también corresponde una parte al epigastrio e inclusive una muy pequeña parte del lóbulo izquierdo hacia lo que sería el hipocondrio izquierdo. En sí, como está totalmente adosado al diafragma, los movimientos respiratorios van a tener o van a ejercer un efecto en el hígado. Por ende, los movimientos de expiración forzada van a hacer que ascienda, ¿sí? Y la inspiración forzada va a hacer que descienda y es el momento en que nosotros vamos a poder palparlo por debajo del reborde costal. En sí, vamos a ir un poquito, no sé si se nota esto. Bien. En sí, ahí está. Lo que uno tiene que ver, mayoritariamente, pido disculpas, es que va a presentarse desde la séptima hasta la 11ª costilla, ¿sí? Y sobre todo va a establecer un ancho anteroposterior mucho más importante en el lóbulo derecho, mientras que se va a ir aplanando hacia el lóbulo izquierdo. Las características, digamos, de la longitud, en lo que es la parte mucho más importante o más ancha, son de 12 centímetros aproximadamente y de 4 a 8 precisamente en la parte anteroposterior. Siempre imagínenselo en forma tridimensional como un órgano que en realidad tiene una consistencia duroelástica. Sin embargo, los órganos adyacentes implican una impronta justamente en este órgano. Y precisamente va a presentar
dentro de las regiones topográficas. Arriba y afuera va a estar obviamente el diafragma, que lo hemos mencionado y que le da esta característica de movimiento. Hacia abajo van a ver el colon, que se llama ángulo hepático del colon, ¿sí? Hacia la parte interna va a estar presente toda el área que se llama de la región celíaca, donde mayoritariamente voy a estar en contacto con la curvatura menor, con el duodeno, ¿sí? En su porción, digamos, de inicial, la descendente y la transversa. Esta característica, o dentro de las generalidades, uno tiene que hablar de que el peso es aproximadamente, no sé por qué va tan rápido, chicos, disculpen, el peso es aproximadamente de 1,5 kilos, ¿sí? Conforma el 2,5% de lo que sería el peso corporal total, y en la situación fetal correspondía casi al 5% del peso total. ¿Por qué? Por la gran cantidad que tiene de, digamos, acciones. Evidentemente, cuando toco para señalar, hace todas estas cosas. Así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo que quería decirles es que precisamente, bueno, no voy a tocar nada. Lo que ven del lado izquierdo que se está remarcando sería el lóbulo izquierdo, mientras que después del ligamento que ven falciforme, que es justamente el que genera esta división en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, van a conformar una especie de triángulo donde la parte derecha es la más prominente y la más importante. Ven fundamentalmente el dibujo digamos, del hombrecito que está allí parado. Esta sería la conformación anatómica en el cuerpo humano, y vamos, para hacer un estudio un poquito más específico, a establecer una cara anterior o diafragmática, que sería la superior. A ver si por ahí yo me voy a parar, que sería la superior. Habría que hacerlo con mi dedo. Una cara que es inferior o visceral, ¿sí? Y una cara posterior, que sería la de la espalda. ¿De acuerdo? Esto se llama ir adaptándose a las dificultades. Bueno, entonces la longitud es aproximadamente de 28 centímetros y la diferencia anteroposterior es de 14 centímetros y el espesor es de 8 centímetros. Lo más importante que quiero que vean es que tiene, a ver ahí, tiene una relación a través del diafragma, tanto con el corazón, donde deja su impronta, como también con el pulmón, ¿sí? Esta sería el área que se llama superior o diafragmática. Es la que estamos viendo acá, es la que estamos viendo acá, ¿sí? Bien. La cara posterior, ¿sí? Imagínense esta vista donde ustedes están de espalda y están viendo al paciente de espalda. Entonces, este lado va a ser derecho, este lado va a ser izquierdo. Por ende, lo que yo voy a tener aquí es el ángulo hepático del colon. Este sería el riñón con sus suprarrenales, ¿sí? Y de este lado estaría toda la parte, digamos, de la columna, ¿sí? Hacia posterior. Y es precisamente aquí en este área donde yo voy a poder localizar algunas características específicas, como es siempre siguiendo esta división que me va a generar un lóbulo derecho con un lóbulo izquierdo. En este área, ¿sí? Que estoy marcando acá, es precisamente donde está el hilio hepático, donde siempre va a ingresar la arteria y la vena porta, y va a egresar el conducto que va a drenar toda la bilis. Lo que veo acá es la vesícula, y hacia la parte, digamos, venosa voy a tener precisamente la salida de todo el confluente venoso, que va a finalizar a nivel de lo que sería la vena cava inferior. Y vamos a hablar en este surco de distintas improntas que uno puede ver, ¿sí? Entonces, de nuevo hago esa misma división, la trato de marcar acá, de lo que sería derecho e izquierdo, ¿sí? Dentro de esta división, ¿sí? Voy a mencionar el ligamento venoso, que es importante porque era la relación que teníamos con la placenta. Entonces, eso posteriormente generaba toda la parte nutricional y de metabolismo, porque el hígado es como nuestro laboratorio donde procesa cada uno de los nutrientes y genera todo lo que nosotros necesitamos para metabolizar. Y a partir de allí, ¿sí? Se oblitera y genera este denominado ligamento venoso.
cuando nosotros hacemos una conjunción, ¿sí? Con una especie de H, ¿sí? Vamos a ver que en este lugar es donde se asienta hacia nivel posterior la vena cava inferior, que es la que veníamos viendo en el slide previo, donde genera este drenaje, las suprahepáticas, precisamente a este nivel. Este es el denominado lóbulo caudado, ¿sí? Y aquí tengo la impronta fundamentalmente del esófago, ¿sí? Cuando veíamos el otro slide, también les podíamos ver que en esta región estaba precisamente el ángulo hepático del colon con la celda renal y justamente la suprarrenal es la que deja en ese lugar esa impronta. Nuevamente un poco de lo mismo, pero acá lo que quiero remarcar, ¿sí? Es cómo pueden visualizar que está siempre en el ilio la arteria, la vena porta y el conducto que va a drenar toda la vida que generan cada uno de estos canalículos. Entonces voy a tener un ingreso centrípeto y un egreso centrípeto, teniendo en cuenta que después el drenaje va a ser fundamentalmente a través de las suprahepáticas y que finaliza a nivel de la cava inferior. Creo que vamos a tener también la posibilidad de verlos dentro de lo que nosotros tenemos a nivel de habilidades, ¿sí? Y me parece que es bastante mejor y que ustedes los van a poder analizar más tranquilos en sus casas, cómo esta característica, ¿sí? Genera una división que se puede establecer como una H. A ver si me sale del ligamento venoso que estábamos hablando recién, con el ilio, está aquí, qué difícil que es, el ilio que está acá, ¿sí? Más otra línea que lo que genera, a través de lo que es la vena cava inferior, me genera cuatro lóbulos, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo, ¿sí? El lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿de acuerdo? Y este es el conducto que aloja a la vesícula con su conducto cístico. Vamos de nuevo, tratando de homologarlo con las características anatómicas que tenemos en esta cara, ¿sí? Que es bien frontal, donde lo que se hace es levantar el hígado y uno puede ver la cara inferior. Y también lo que se saca es un aumento, ¿sí? Que es el epiplón menor, y uno puede ver la parte vascular y después acá vamos a ir desglosando la parte, digamos, de las improntas, ¿sí? Entonces, tenemos el tronco celíaco que va a dar la arteria, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Gástrica izquierda. ¿Lo vieron la semana pasada? ¿Sí? Bien. La esplénica, ¿sí? Y la hepática común, que después desciende a la caja epiploica y la hepática propia, que es la que va a ingresar definitivamente a nivel del hígado, que se va a dividir en izquierda y en derecha. Pero lo que también ingresa es la vena porta, ¿sí? Que es distinta a la que ven al lado, que es la vena cava inferior. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después egresa a través de los distintos canalículos viendo la vesícula, el conducto cístico, ¿sí? El hepático, que se transforma en hepático común, en colédoco, que va a drenar a nivel de la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver nuevamente acá, en esta cara. ¿Sí? Entonces, vemos estas situaciones que habíamos hablado de la H, que es acá, acá y acá. Esta sería la H, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿sí? El lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Para que se acuerden, el lóbulo caudado es el posterior, entonces voy a encontrar la vena cava inferior, ¿sí? El ilio está en el medio, la fosa cística está hacia adelante, ¿sí? Y después voy a tener del lado izquierdo lo que está justamente en el lado izquierdo, el estómago, ¿sí? La impresión gástrica. Del lado derecho, lo que voy a ver justamente del lado derecho, el colon,
¿sí? La impresión colónica, y la impresión renal, que acá no se ve bien con los suprarrenales, ¿sí? Y en este nivel es la impresión duodenal. Bien, de nuevo, como para que puedan ver una vista anterior, una vista posterior, y cómo se ve en un corte tomográfico. En un corte tomográfico, que sería esta imagen, ¿sí? Una vez que el hígado en realidad es como que absorbe la mayoría de la imagen, pero siempre podemos destacar el estómago, fundamentalmente el páncreas, que vamos a ver después las características que tiene. Solamente acá vemos el riñón izquierdo, porque el riñón derecho en realidad, cuando está el hígado, se ve más abajo, ¿sí? Esto es una visión lateral, entonces, toda esta parte es anterior, esta parte es posterior, ¿sí? Anterior y posterior. Y lo que quiero que vean es cómo el hígado, ¿sí? Que además de su cápsula de Gleason, tiene toda una recubierta de meso que lo va envolviendo completamente. Y va teniendo precisamente ese meso toda la parte vascular, la parte linfática, ¿sí? La parte nerviosa. Y vamos a hablar entonces de cómo está alojado ese hígado dentro de la cavidad, a través de estas reflexiones peritoneales. ¿Son todas importantes? No, las que ustedes tienen que tener en cuenta es precisamente el fascículo falciforme, ¿sí? El ligamento, el ligamento que está relacionado justamente con el coronal, que después va a generar un triángulo a nivel derecho, que su situación es bastante básica porque es triangular derecho, triangular izquierdo, y todo esto es lo que genera que esté bien adosado hacia el diafragma y hacia la parte posterior, ¿sí? Después el resto lo va a originar esta situación de estar completamente adosado. La parte vascular, ahí justo anda, ahí se ve mejor. La parte vascular, sobre todo con la cava, ¿sí? Y también, como pueden ver acá, las características de los omentos. Entonces, falciforme, que es el que también tiene en su interior el denominado ligamento teres, que es esto que estábamos hablando de la parte, digamos, desde el inicio de la placenta y cómo se irrigaba en ese momento, que después se conforma el ligamento redondo, que se dirige para atrás, y el resto de la situación que habíamos hablado. Bien. El aumento menor es lo que me hace también la fijación, sobre todo hacia lo que es la curvatura menor del estómago. Y de esta forma, lo que ustedes pueden ver en el corte que está hacia la izquierda, que se movió perfecto, ven como el repliegue va conformando como un delantal, ¿sí? Y va envolviendo absolutamente todos los órganos, ¿de acuerdo? Hay una parte que se llama hiato de Winslow, que es precisamente la que uno puede ingresar a este nivel. Bien, repitamos la vascularización, ¿sí? Del tronco celíaco, que parte de la aorta, tenemos la gástrica, ¿sí? Izquierda, la esplénica y la hepática común, que después se divide en la gastroduodenal y la hepática propia. Y la hepática propia es la que termina ingresando, ¿sí? Nuevo corte, donde yo lo que estoy retirando es el estómago, ¿sí? Entonces puedo ver cómo la gástrica va a irrigar fundamentalmente el estómago, la esplénica se va a dirigir hacia el vaso, ¿sí? Y del tronco celíaco va a emerger la hepática común, que da la gastroduodenal y la hepática propia. Y después se divide en sus ramas, izquierda y derecha. A la vez, tengo todo el sistema venoso que va a llevar todo lo que se absorbe del intestino, ¿sí? A través de las venas esplénica y de la mesentérica inferior, que van a conformar un espacio, una vena común, que se llama esplenometentérica, ¿sí? Y después se une con la mesentérica superior y conforman la porta. Hiper importante, ¿sí? O sea, no sé si entienden la directa. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que saber. Nuevamente, ahí se los dejo bien graficado para que ustedes después, tanto
La esplénica, mesentérica inferior hacen una vía común y después la mesentérica superior va a originar la porta. A nivel de lo que serían las suprahepáticas, ¿sí?, que vamos a hablar un poquitito después, todo termina desaguando a nivel de la cava inferior. Esto lo hablaron ya, así que vamos ahora a poner un poco quinta fondo, a partir de acá ya estaba registrado, así que vamos a darle un poquito más de velocidad. Lo importante de todo esto es que la vena porta, lo que me va a dar es la parte nutricia, precisamente, de todo lo que puede recolectar del intestino, ¿sí? Todo esto va hacia este laboratorio que le llamamos la parte hepática, y de allí tengo a la vez una arteria, que es la que me va a dar la sangre oxigenada. Entre la arteria hepática y la vena porta, yo voy a tener un total de 1.300 mililitros por minuto que están pasando. Así que fíjense la cantidad de sangre que tenemos aquí. Esto lo voy a pasar, como ya se vio directamente en el otro seminario, un poco más rápido, pero sobre todo que precisamente al tener un drenaje linfático, todo lo que también viene del intestino es el primer lugar de estación, sobre todo para infecciones o para células tumorales. Por eso es que el hígado es uno de los lugares donde las metástasis hacen más hincapié. Todo esto tiene también una inervación que también fue explicada, así que lo vamos a tratar de sortear. Si hay alguna duda, después me lo preguntan, ¿sí? Y obviamente cada uno en las clases que tengamos de morfofisio también los vamos a ir evacuando. Pero todo esto llega a lo que es la segmentación hepática. Y la Uy, sí, perdón, los de allá, los de casa. La segmentación hepática lo que genera es precisamente que hay siempre una arteria, una vena y un conducto biliar que van a estar cada uno alojados y que van a tener una distribución en la cual van a generar sectores anatómicos que yo voy a poder ir resecando sin tener que establecer una alteración en el resto de la funcionalidad hepática. Entonces, ¿cómo se siguió esta situación de segmentación hepática? A través de números, ¿sí? Hay un lado izquierdo y un lado derecho, y la segmentación va como a nivel de las agujas del reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que se ve en la cara inferior y que algunos no se pueden ver de la cara, perdón, antero superior. ¿Qué es lo relevante de todo esto? O sea, yo me lo tengo que aprender de memoria, tanto en la vista anterior como en la vista posterior. En realidad no, pero sí entiendan el concepto. Tal vez ustedes el día de mañana sí tengan alguna situación o alguna orientación clínica quirúrgica que sí les sea obviamente importante, pero uno tiene que interpretar que esto es para el conocimiento y poder hacer resecciones hepáticas, ya sea de tumores primarios o secundarios, también de abscesos, de quistes hiatídicos, que es algo bastante habitual en nuestra población, y muchas veces también tenemos que ver qué es lo que pasa con ese volumen residual. La cantidad de hígado, cuando yo reseco todo esto, ¿va a ser suficiente? ¿Va a generar una situación de insuficiencia hepática? Entonces, agradezco la gentileza de cirujanos amigos que trajeron este caso, que es un caso realmente que hemos tenido, que hemos transitado con ellos, en los que se experimentó, como pueden ver, es una señora joven que tenía un cáncer de colon y en este cáncer múltiples metástasis que ven todos esos orificios negros que pueden ver allí. Entonces, la cantidad para hacer una resección completa y que tenga un tratamiento con una sobrevida más importante, el volumen que iba a quedar realmente era muy pequeño, ¿sí? Miren lo que iba a quedar. Eso en una situación tan aguda no iba a tener posibilidad de no generar una insuficiencia hepática, lo cual es gravísimo. Y obviamente por una situación tumoral no son pacientes candidatos a recibir un trasplante. Entonces se generó una estrategia que obviamente fue definida en Alemania, pero se realizó una medición del volumen total a través de distintos estudios tomográficos, y unos que se llaman PET, que lo que hacen es marcar precisamente toda la masa volumétrica, y la cirugía lo que hace es una partición, ¿sí? En la partición lo que hacen es ligar una parte de la parte nutricia, mientras que mantienen
y alojan la otra parte, ¿sí? Con la irrigación de ese sector, del sector izquierdo. Se deja durante una semana y lo que genera, porque el hígado también tiene esta posibilidad de regenerarse, una hipertrofia y un volumen más importante. Se achica donde están los tumores y se agranda lo que queda como volumen residual. Y es así que a la semana se realiza una nueva cirugía y se retira esa parte que tenía mayoritariamente todas las lesiones que quedaban del lado izquierdo se hicieron resecciones mucho más puntuales y por ende tuvieron una característica de resección cero, ¿sí? Y esto permitió que la persona siga obviamente su tratamiento con quimio y una sobrevida con una clase funcional muy buena, que es lo que uno trata de buscar en alguien joven, ¿sí? Entonces, para esto sirve saber anatomía y segmentación hepática. ¿Mm? Bien, nuevamente hago hincapié en que hay un conducto biliar izquierdo y derecho, que después es el que se va a, digamos, a ir definiendo en el conducto propio y se va a unir con el conducto cístico, después va a conformar el colédoco, la vena porta y la arteria hepática, que es la característica nutricional. Perdón, vuelvo de nuevo la característica nutricional, ¿sí? Lo que quiero que vean, porque es importante para lo que vamos a hablar después, es que todo el drenaje venoso va a hacerse a través de las suprahepáticas, ¿sí? Que van conformando de lobulillos a ser lobares y después las superiores y todas estas van a drenar a nivel de la cava. Bueno, ¿por qué pongo esto de fulbo? ¿Sí? Porque la realidad es que esta situación anatómica que tiene el hígado, la formación anatómica, de ser el laboratorio donde tiene múltiples funciones que después vamos a ir desglosando, la forma más adecuada o que se puede utilizar mejor es la forma circular. Sin embargo, si yo pongo un círculo al lado del otro, hay un montón de espacio que no se puede utilizar. Entonces, el hígado se conformó en una forma que se llama teselado y adopta una forma que para el aprovechamiento completo, tanto hexagonal como pentagonal, ¿sí? Y esto origina, como si fuesen los gajos de la pelota de fútbol, que tengamos las características de los lobulillos hepáticos con una vena central, con trabéculas y con los capilares sinusoidales. Todo esto está obviamente rodeado de tejido conectivo y establece los distintos espacios que, como esto ya lo vieron en la clase pasada, voy a tratar de ir más rápido, que es el lóbulo clásico, el lóbulo portal y el acino o el de Rappaport, pero me interesa que veamos algunas características de este intrincado canales que se van estableciendo. ¿Cuáles van a ser? Como ven, esta sería la vena porta, ¿sí? Que me da el 75% de toda la irrigación a nivel del hígado, la arteria hepática, y por entre los hepatocitos, en esta situación trabecular, van emergiendo los conductillos biliares, ¿sí? La arteria y la vena están independientes en una porción, pero después pasan a ser un sinusoide y van a drenar en la vena central, ¿sí? Conformando esta característica del clásico lobulillo. Entonces, esta es otra imagen, tiene una característica centrípeta, ¿sí? De la arteria y la vena, por una característica centrífuga de todo lo que es la producción biliar hacia los conductillos. Esta es una forma tridimensional, ¿sí? En la que ven este entramado y cómo se establece la tríada portal de la rama, la arteria y el conductillo biliar, que, vamos para adelante, no quiero ir para atrás, uno quiere establecer esta situación de cómo después este drenaje que llega a la parte central, ¿sí? Se establece a nivel de las suprahepáticas y después termina dando o evacuándose a nivel de la cava. Y hago hincapié porque esta diapositiva me pareció bastante adecuada para establecer la característica del clásico, donde toda la parte de nutrición va hacia esta vena y después después la parte, digamos, que uno tiene que eliminar va hacia la cava, ¿sí?
la parte, digamos, funcional del lobulillo portal, donde estas venas, ¿sí? Las venas común, generan un triángulo donde la parte funcional es precisamente la del hepatocito, ¿sí? ¿Con qué? Con los canalículos que van a generar el drenaje de la bilis y de todos sus productos hacia la parte, digamos, excretora. Y una parte que se llama también acino de Rappaport, que como pueden ver, tiene 4 extremos, donde la parte principal es la arteria, ¿sí? ¿Y por qué hago mención de esto? Porque también hay una patología que es muy prevalente, que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que ustedes ya lo han visto en las otras ARTI, y me genera esta situación del triángulo de Rappaport una característica de lo que sería la irrigación, cómo llega en una zona 1, sangre más oxigenada, una zona 2, una sangre un poco menos oxigenada, y una zona 3, una sangre donde ya la cantidad que llega del oxígeno es menor, porque lo va tomando precisamente los otros tejidos. Entonces, nuevamente, esta es una imagen microscópica. Como pueden ver, la parte de mayor irrigación es la del centro, pero a medida que yo me voy alejando de ese centro, voy a empezar a tener este sufrimiento. Y cuando el volumen minuto, que lo vamos a ver después, va cayendo precisamente por insuficiencia cardíaca, las zonas normales, esta zona 1, 2 y 3, van cambiando la característica y se van necrosando, ¿sí? Y esto es lo que conforma la denominada hepatitis isquémica, que me puede llevar a una insuficiencia hepática fulminante. Por eso es importante. Bueno, esto ya lo vieron, vamos a tomarlo un poco más después, ¿sí? Lo ven tranquilos en su casa para ir avanzando en todo esto. Lo importante de vías biliares es que es un sistema de conductos que permiten almacenar y ir secretando bilis producida por el hígado hacia el tubo digestivo, ¿sí? Lo que yo voy a tener es una vía biliar extrahepática con una vía central, ¿sí? Que está marcado en celeste, con un conducto hepático común y después una vía accesoria, que es la vesícula, y el conducto cístico. Toda esta situación lo pueden visualizar en estos cortes anatómicos, ¿sí? Lo que me interesa remarcar es que la vía va a irse por detrás del duodeno y va a finalizar en el denominado esfínter de Oddi, ¿sí? En la segunda porción del duodeno. ¿En conjunto con qué? Con el desagüe por el conducto de Wilson, que es del páncreas. Y esto es muy importante, porque muchas veces desaguan en un mismo conducto y a veces en forma diferente. Lo puntual de todo esto es que cuando nosotros tenemos situaciones de litiasis y hay una obstrucción a este nivel, todas las secreciones del páncreas vuelven y generan la denominada pancreatitis. Por eso es que sabemos que es una patología realmente muy seria y que puede tener un aumento en la morbimortalidad. Por eso lo mencionamos. Solamente como para ir con el quinto a fondo, más allá de los ruidos de este momento, un chiste, ¿eh? ¿Cómo está? La vesícula, ¿sí? Ustedes saben que es el lugar donde se reserva fundamentalmente bilis. Y esto va a estar, digamos, relacionado con la parte inferior o la parte que habíamos mencionado en la parte de la anatomía. Y lo importante de esto, más allá de que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, es que uno puede valorarlo a través de imágenes como es la ecografía. Entonces, lo normal que yo tengo que saber es que mide aproximadamente el colédoco 6 milímetros de ancho, aunque después con la edad, esto puede ir aumentando 1 milímetro por año, ¿sí? Cada 10 años. Es decir, cuando tengo 60 va a medir 7 milímetros, cuando tengo 80, 8 milímetros, etc. Sin embargo, en los posoperatorios de las hemicolectomías, cuando se saca la vesícula, ¿sí? Esto puede, sin tener ningún tipo de patología, medir 8 milímetros, ¿sí? Y nuevamente les dejo aquí, como para que lo vean más tranquilos en casa, todas las relaciones que tiene desde la parte anatómica, haciendo mención que justamente este lugar es un lugar bastante importante para los que van a seguir una acción quirúrgica, porque tengo precisamente toda la parte de irrigación y de lesión de la vía biliar que puede traer consecuencias muy serias.
Acá lo que quiero mostrar es que muchas veces, como ven, hay mucha concentración muscular, ¿sí? Donde el esfínter de Oddi tiene una situación refleja, que es lo que ustedes vieron con el tema del alimento, cuando llega el alimento, que se establece la colecistoquinina y demás, establece el reflejo para que se vacíe o para que se reserve bilis en la vesícula, ¿sí? Que como está hablado, no me voy a extender demasiado en eso. Pero lo más importante es que durante el ayuno y entre las comidas siempre la bilis va a ser desviada hacia la vesícula, ¿sí? Entonces, funciones hepáticas, todas estas, ¿sí? En el metabolismo de los carbohidratos, generando fundamentalmente la gluconeogénesis y la glucogenólisis también. Cuando está en ayuno es el principal almacenamiento que tenemos como para ir dando la cantidad de energía necesaria. La síntesis de colesterol y productos de triglicéridos, la formación de proteínas, específicamente la albúmina, que es muy importante. Todos los factores K dependientes que ayudan a la coagulación, otro tema que quiero que tengan en cuenta por lo que vamos a hablar posteriormente. Neutraliza y detoxifica no solamente toxinas, sino que también fármacos y también es el producto de degradación de la hemoglobina. Genera o transforma el amonio en urea, ¿sí? El amonio que se origina a través del metabolismo de las proteínas en el intestino por parte de los microorganismos, que esta situación a través del ciclo de Cori la puede llevar a una forma soluble, porque el amoníaco es lipofílico, mientras que la urea pasa a ser soluble en agua y por ende se puede eliminar de esa forma a través del riñón. Si yo no tengo esta posibilidad, obviamente esto va intoxicando y me puede originar, lo que vamos a hablar posteriormente, la encefalopatía hepática. Bueno, de nuevo, las cuestiones directas. ¿Qué tienen que saber? Que la vesícula va a tener una situación más concentrada respecto a lo que es la bilis secretada directamente en los conductillos. De todo esto, ¿sí? Lo que uno tiene que saber es aproximadamente el pH, que tiene ácidos biliares, ¿sí? Que uno va a poder medir bilirruina, y de los componentes, el más importante de todos, cuestión directa, es el agua, ¿sí? No se olviden de eso. Después tengo importantísimo las sales biliares y la bilirrubina. El resto es bastante similar a lo que pasa en sangre, pero estas cosas, por favor, recuérdenlas, se las remarqué, ¿sí? No se olviden. Por ahí el agua no se las remarqué, pero recuérdenlo, por favor, ¿sí? Porque es un hola y chao que va en el examen final, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, gentileza del doctor Berardi cuando nos daba sus excelentes clases. Ácidos biliares lo que hace es precisamente degradar o emulsificar todo lo que es la parte de colesterol. Entonces lo puede absorber y forman las micelas. Todo esto ya lo explicaron muy bien en la clase pasada. Me voy a detener un poquito más en esta característica de la bilis porque es lo que nos va a llevar después a los otros comentarios. Entonces, el glóbulo rojo envejece, tiene que ser destruido, dura 120 días y yo me voy a preocupar ahora para describir la parte del hemo, que en vez de un anillo pasa a ser directamente una cadena a través de la hemoxigenasa y una reducción de una característica redox, va a generarse la biliverdina, que precisamente tiene ese color verde, y posteriormente con la bilirrubina reductasa, la bilirrubina que genera la coloración amarilla. ¿Sí? Entonces, este pigmento de bilirrubina amarilla no puede, ¿sí?, trasladarse en el torrente sanguíneo si no está unida ¿a qué? A una proteína, y la proteína es la albúmina, nada más y nada menos que por eso puede, ¿sí?, viajar por el torrente sanguíneo y ser captada por difusión pasiva hacia el hepatocito, ¿no? Como lo hace a través del ingreso, específicamente en parte por la arteria hepática y también por la parte venosa. Entonces, en el hepatocito es conjugada y posteriormente pasa a ser hidrosoluble y se puede eliminar a través de la bilis. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? ¿Cómo llamamos entonces a
la bilirrubina que está adherida para su transporte a la albúmina. Bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿sí? ¿De acuerdo? Que el valor es de 0,3 a 0,9 miligramos por decilitro. Por favor, recuerden los valores, tienen que ponerles miligramos por decilitro, porque depende del laboratorio donde van a trabajar ustedes, va a ser diferente esta situación, ¿sí? Y la bilirrubina que está conjugada se la va a denominar como bilirrubina directa. El valor de 0,1 a 0,4, generalmente los valores habituales es de 0,3 a 1,2 y se dice que uno presenta ictericia o que uno lo puede ver macroscópicamente a través de la coloración amarilla de piel y mucosas, es precisamente mayor a 2 miligramos por decilitro. Bien, esto también ya lo hablaron, la bilirrubina, una vez que logra llegar a lo que es duodeno, ¿sí? Las bacterias van a conformar su oxidación y se va a establecer el esterco bilinógeno, que es lo que me va a dar la coloración en esta oxidación de la materia fecal. Una parte, ¿sí? Se va a reabsorber a través de lo que es el circuito enterohepático y otra parte, ¿sí? Va a generarse a través de un porcentaje de urobilinógeno, ¿sí? Que del 20%, un 10% se lo lleva la urobilina, que se elimina por el riñón, y el otro 90% vuelve nuevamente hacia la bilis. Entonces, todo esto es el metabolismo hepático. Más tranquilos en casa, lo vuelven a repasar, pero este cuadro resume completamente cómo es el metabolismo de la bilirrubina, que lo tiene que saber. Insisto con las directas. Entonces, ahora sí, volvemos a una cuestión un poquito más tranquila. Vamos, ¿cómo van ustedes? ¿Bien? De cansancio, todo el mundo se quiere ir rápido, así que continuamos. Las ictericias van a dividirse según donde yo pueda valorarlo. Hay distintas clasificaciones, pero las que habitualmente se utilizan en clínica médica y para su mejor estudio dicen prehepáticas, es decir, antes que lleguen al hígado, hepáticas y poshepáticas. Y me van a dar características bastante específicas. En las prehepáticas, la situación la tengo a nivel del hiperesplenismo, donde va a tener una rotura muy importante de los glóbulos rojos, no puede llegar a detoxificar la cantidad suficiente del hígado y por lo tanto se van a ver las alteraciones a nivel de la bilirrubina no conjugada o, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba? La bilirrubina no conjugada. Indirecta, fantástico. Bien. Características importantes, las enfermedades oncohematológicas son las que mayoritariamente llevan esta situación, ¿sí? Las hepáticas son todas las que suceden a nivel del hígado, que van a ser afectaciones fundamentalmente virales, el alcohol, hoy por hoy lo que es el hígado también de la obesidad, del hígado graso, ¿sí? Que es la gran enfermedad de estos últimos siglos. Y yo voy a verlo a través de características clínicas como es la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, y también hipocolia, porque hay un porcentaje que llega y otro porcentaje que no. Entonces voy a tener esas características clínicas como para verlo. Muchas veces voy a tener malestar abdominal. Hay muchos que dicen las hepatitis no duele. La realidad es que la inflamación de todo el tejido lo que hace es irritar lo que recubre el hígado, que es la denominada cápsula de Gleason, ¿sí? Entonces esto es lo que provoca este malestar abdominal, donde no pueden comer, donde están con que todo les cae mal, etcétera, relacionado con esta situación. Las hepatitis más importantes y que inclusive llevan a la situación de insuficiencia hepática es la hepatitis A, B en menor cuantía, D y la E. Hago por ahí un paréntesis porque a mí me parece relevante, solamente por eso, pero la hepatitis A en realidad era una de las características fulminantes en los chicos. Desde tener una acción tan importante como es la vacunación contra la hepatitis A desde que nacen, ¿sí? No tenemos prácticamente más
situaciones de insuficiencia hepática fulminante. Antes siempre los pacientes quedaban en lista y no podían acceder porque siempre había un nenito con hepatitis A que obviamente era más prioritario que alguien adulto, ¿sí? Y solamente esta situación ha hecho que desde el 2006 hasta en el último tiempo, que fue lamentablemente con la pandemia, no tuviésemos prácticamente pacientes pediátricos para trasplantar, lo cual considero que es desde la parte sanitaria una acción más que valedera, ¿sí? Y me parece que ustedes también la tienen que saber. Luego, hablar de que la hepatitis C me origina también una característica de cronicidad, al igual que distintos fármacos hepatotóxicos. Entre los fármacos hepatotóxicos, el paracetamol es uno de ellos y uno de los más importantes, ¿sí? Y el consumo de hongos, que la verdad da generaciones de insuficiencia hepática muy marcadas y terribles. Y el etilismo, que siempre uno que tiene enfrente a un paciente en el consultorio, en la internación, donde sea, nunca tiene que perder la posibilidad de tratar de que cese el hábito. Es algo social, es parte de nuestra responsabilidad, es un mal social, casi también hoy por hoy creo que tiene un demonio el tema de las drogas y sin embargo el tabaco y el alcohol son socialmente aceptados y me parece que es una cuestión mucho más seria que implica esta característica. Lo importante de todo esto, ¿sí?, es que hay una alteración completa de la arquitectura. Y esta alteración completa de la arquitectura va a generar una diferencia en todos los componentes y va a hacer que esto genere la denominada hipertensión portal. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de estas situaciones? A través de un laboratorio. Yo voy a pedir el laboratorio porque va a estar afectada toda la parte previa, ¿sí? Voy a tener una bilirrubina indirecta aumentada, una bilirrubina directa aumentada, las transaminasas, que se les denomina de esta forma, la FAL, que puede o no estar aumentada con distintas características, y van a bajar todo lo que hace el laboratorio hepático, es decir, la síntesis de proteínas va a estar alterada, los tiempos de coagulación van a estar alterados, entonces van a tender a generar todas estas características que se van a ver después en un cuadro que se denomina cirrosis, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar después. Bien. Cuando yo tengo una situación poshepática, ¿sí? Recuerdan que venimos de acá, ¿sí? Poshepática, el problema está en el drenaje sobre todo ¿de qué? De la bilis, ¿sí? Y puede ser tanto intrínseco como extrínseco. Y en esta situación, de lo extrínseco, generalmente son los tumores, tumor cabeza de páncreas, ¿sí? Tumores también de la vesícula, muchas veces, tumores del conducto cístico, pero lo que mayoritariamente vemos, lo habitual, son los litos, las piedras, ¿sí? Que se forman a nivel de la vesícula porque se va deshidratando y cuando uno tiene una ingesta muy alta en grasas, esto es lo que hace que se vaya formando cada vez más cantidad de litos. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Perdón. Voy a presentar en la analítica, ¿sí?, una bilirrubina directa, mucho más importante que la indirecta. Y además voy a tener marcadores de colestasis, que van a hacer acolia directamente, como no llega al intestino, voy a tener una materia fecal que es blanca prácticamente, ¿sí? Con coluria, porque lo que no puede sacar de esta bilis, que no puede conjugar porque no llega al intestino, lo va a hacer a través de la parte renal. Entonces va a tener mayor cantidad de síntesis para tratar de eliminarlo del organismo y va a generar estas orinas oscuras o color Coca-Cola, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Muy fuerte, si total si se equivocan acá no pasa nada. ¿Eh? Exacto. No sé quién habló tímidamente por allí, pero bueno, coluria. ¿Sí? Entonces, muchas veces en las poshepáticas yo voy a tener un lugar definido, que lo vamos a ver en habilidades, que voy a palpar, ¿sí? Cuando es algo inflamatorio, cuando es algo infeccioso, cuando tengo una colecistitis, todo lo que es itis, esa etimología significa inflamación, infección. Pero cuando es fría, dura y palpable, la verdad es que tengo que pensar en situaciones más malignas, como son los tumores.
Nuevamente una imagen como para que puedan ver dónde puedo tener yo estas alteraciones. Bien, vamos a algunos casos. ¿Quién tiene estas características de situaciones hepáticas? Los litos, cuando uno tiene esta obstrucción, ¿sí? Yo requiero de desobstruirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces esta obstrucción a nivel fundamentalmente del colédoco, trato de marcar acá porque si no se me va, ¿sí? Puede originar una patología muy grave que es la colangitis. La colangitis es una emergencia infectológica, ¿sí? Yo tengo que desobstruir sí o sí, porque si no, el paciente puede entrar en un shock séptico, disfunción multiorgánica y muerte. Entonces, ¿de qué forma lo puedo desobstruir? Hay una forma quirúrgica, que es la que se trata de evitar porque también genera mayor repercusión hemodinámica, y se hace a través de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que nosotros le decimos más fácil CPRE. Todo lo ponemos en sigla porque son re largos los nombres. Entonces, la medicina logró poner la mayoría de las cosas en siglas. Por ende, lo que pueden ver de este lado, ¿sí? De este lado, esa sombra es el lito. Entonces, vienen con el endoscopio, canulan esa válvula que está en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y ingresan y con unas canastas van retirando precisamente ese hito para desobstruirla, ¿sí? Yo voy a dar antibióticos, obviamente, pero sí o sí, acá el gastroenterólogo es la estrella y tiene que venir a desobstruirlo. Problemas que me puede originar es que como yo estoy compartiendo, sí, lo veo acá, el mismo lugar con el páncreas, puede originar una pancreatitis post-CPR, ¿sí? Que uno no lo quiere, pero riesgo-beneficio. Primero la vida, después el resto de las complicaciones que puedan surgir, ¿sí? La vida real, todo lo que ven en este nivel, todo eso, todo el colédoco era un molde de litros, todo, ¿sí? Entonces, desobstruir todo eso es un trabajo importantísimo. ¿Y por qué uno lo quiere desobstruir? Porque sabe que la conjunción de estas dos canalículos, que es lo que yo les pongo ahí en verde, ¿sí? Va a llevar precisamente a que la pancreatitis sea la situación casi per se, si se mantiene esta situación, ¿sí? Entonces, por eso, las microlitiasis uno las tiene que operar. Todos los pacientes que tienen litos en la vesícula se tienen que operar. La verdad es que si no le da síntomas, no. Pero si tiene síntomas, sí, porque ya estoy muy cerca de que esto tenga este tipo de patología y por ende es riesgosa. La pancreatitis yo digo que es la patología que sé cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. El 80% lo pasa como nada, el otro 25%, otro 15% más o menos, y el 5% muy mal. Entonces, mejor no tenerlo. Características de los laboratorios. Yo acá le puse un laboratorio, digamos, convencional, pero lo que ustedes tienen que ver es que cada uno de los laboratorios va a tener una nomenclatura diferente. Entonces, les dejo los valores, pero también, en este caso, por ejemplo, es milimoles, es unidades por mililitros. En otros son miligramos por decilitro. En otros son miligramos por litro. Entonces, tengan en cuenta, en los lugares donde ustedes van a trabajar, cuál es la nomenclatura de base para que puedan definir si estamos ante una situación patológica o no. Bien, ¿cómo van hasta acá? Bueno, ahora vamos a la parte de las complicaciones, ¿sí? De una patología que es la cirrosis. Esto que estábamos hablando, de que la arquitectura cambiaba, de que la arquitectura se establecía en una situación mucho más deleteria, es el hígado cirrótico. Y me va a dar características de ascitis y peritonitis bacteriana espontánea. Lo que quise mostrar acá, que no me salió muy bien, es precisamente una ecografía donde se ve el hígado y todo lo que ven acá negro es precisamente líquido, que es como que hace que el hígado esté nadando en ese líquido. Las varices esofágicas, que es una patología también altamente mortal, el síndrome hepatorenal y la encefalopatía hepática. Esos temas son los que vamos a tocar en esta parte de la clase. Y por ende, vuelvo a insistir, va a estar afectado ¿por qué? Por la síntesis de proteínas,
por las características de los pacientes que van a tener alteraciones en la coagulación, porque no se va a sintetizar factores K dependientes, que lo que hacen es generar un coágulo más forme, por la transformación de la situación de que el amonio no se transforma en urea y no se puede eliminar, ¿sí? Y vamos a ir desglosando cada una de estas características. Primero, lo que es la definición. La hipertensión portal es el aumento del gradiente entre la vena porta y la vena cava inferior, que se mantiene en forma sostenida, ¿sí?, en más de 15 milímetros de mercurio. Y puede estar, digamos, en la parte prehepática, antes de ingresar al hígado, ¿sí?, intrahepática, precisamente por la cirrosis, por esta alteración en toda la arquitectura, que también afecta toda la parte vascular y canalicular, o poshepática, fundamentalmente en el pasaje de las suprahepáticas que van a drenar a nivel del sistema porta. Esta situación lo que va a originar es toda una alteración en los componentes hemodinámicos. Entonces, el aumento de la presión va a hacer que los que más van a sufrir es toda la parte venosa, ¿sí? Y voy a tener las varices esofágicas, voy a tener las denominadas cabezas de medusa a nivel de la piel, que se pueden ver clínicamente, voy a tener mayores alteraciones inclusive a nivel de todo lo que es la parte hemorroidal, y va a generar un descenso de lo que sería el volumen efectivo a nivel del riñón. Entonces van a tender a la oliguria, que significa un descenso de la cantidad de orina en 24 horas, y a la vez el organismo va a tratar de compensarlo aumentando el gasto cardíaco, no lográndolo en la mayoría de las veces, y todo esto va a generar una situación de círculo vicioso que me va a llevar a cada vez mayor patología si yo no intervengo, ¿sí?, a través de tener en cuenta qué tipo de receptores voy a poder bloquear, ¿sí?, si alfa o beta. No voy a tener una capacidad de, por lo menos, inhibir o minimizar estas acciones patológicas que genera la hipertensión portal. Entonces, acá el problema es la resistencia al flujo. La ecuación es la que ustedes ya saben desde las ARTIS previas. La presión es igual a la resistencia por el flujo. Entonces, esta resistencia al flujo me va a traer esta tríada, que es ascitis, circulación colateral y esplenomegalia. Si tengo esplenomegalia, lo que más se va a destruir van a ser las plaquetas. Por lo tanto, siempre que hay cirrosis, mayoritariamente hay plaquetopenia. El valor normal de las plaquetas es de 150.000, más de 150.000, ¿sí? Uno habla que hay descenso por debajo de ella. Una cuestión bastante crítica es cuando bajan por debajo de 20.000, donde pueden establecerse sangrados espontáneos. Entonces, es por eso que tiene esta relevancia. Cuando hablo de ascitis, es todo lo que habían ustedes ya visto en las artes previas. Al no tener una presión oncótica con la albúmina, el pasaje, ¿sí?, a través de las membranas es mayor. Por lo tanto, el líquido va a tender a generar a nivel de la cavidad abdominal como un pasaje mucho más importante. Entonces, esto es lo que habitualmente se genera en la situación de ascitis, que después vamos a ver qué diferencia hay entre el síndrome nefrótico, que también hay una pérdida de albúmina, y la insuficiencia cardíaca, que también hay una pérdida bastante importante, o un aumento de la presión hidrostática. ¿Cómo yo puedo diferenciar una con otra? Pero sí me interesa que tengan esta característica a nivel de que puede ser presinusoidal, ¿sí?, donde voy a tener ahí en cuenta todo lo que es la vena esplénica, la vena mesentérica, sinusoidal dentro del hígado, ¿sí?, los espacios sinusoidales, el espacio porta, y postsinusoidal. ¿Por qué nuevamente esta foto? Porque todo el proceso de regeneración del estroma va a perder esta característica normal, y esto se va a dar a través de las denominadas células de Ito, ¿sí?, o las denominadas células estrelladas. Son como, junto con las células de Kupffer, en realidad lo que hacen es tener la funcionalidad de atrapar gérmenes, bacterias y demás que vienen de todo el intestino. Imagínense que la cantidad de bacterias que se pueden filtrar son un montón, entonces son las que atrapan y las van, obviamente, degradando. Pero cuando establecen una situación patológica,
es esta célula, la de hito o célula estrellada, la que va generando toda una proliferación, pero de colágeno. Entonces, al aumentar el colágeno, es la que hace perder esta anatomía habitual, y lo voy a poner acá, donde ven que hay una proliferación y hay una pérdida de las microvellosidades del hepatocito. Entonces, todo esto es lo que me origina a mí esta alteración, ¿sí?, macrovascular. Bien, todos tienen celulares, ¿sí? Vamos a hacer, puede salir bien, puede salir mal. Vamos a tratar de que salga bien. Ahí ves live.vox.com y con un... Esto lo tenía que tener abierto antes, que me olvidé. Mientras también toman los de... Los chicos que también tienen tiempo. También en casa lo pueden hacer. A ver si sale. Lo ven, los que en Safari no se puede, tiene que ser en Google, en Chrome. Sí, sí. Ah, seguramente me va a pedir un pago. ¿Los deja entrar? Ah, ¿cómo es que la está? Shift 2. ¿Cuál es Shift? Si es este, puede ser. Y me va a pedir seguramente. Otra vez. Bien. Yo la había puesto con otra, pero bueno. Te había puesto con otra, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no, es que no me lo guardo, así que me parece que no lo vamos a poder hacer. Generalmente lo que se hace es votar y sale obviamente la cantidad de votantes aquí, pero bueno, no lo vamos a poder hacer. Así que volvamos a la presentación. Sí. Bueno, la idea era ver un caso de un paciente con cirrosis, con sangrado por varices esofágicas, sí, que acá no sé por qué me puso somáticas, pero que bueno, tiene un TP de ese 35%, lo habitual o lo esperado para que no sangre 60%, y unas plaquetas de 50.000. Que habíamos hablado que las plaquetas deberían ser más de 150.000. Entonces, la idea era votar
¿no? Y nos iba a dar el porcentaje, pero bueno, fingamos demencia y sigamos para adelante porque no lo pudimos hacer. Pero, claro, no, tiene que haber una... o sea, siempre puede salir mal, así que bueno, vamos a tratar de hacer esto de otra forma, de la forma clásica. La pregunta era, ¿quién le pasa hemocomponentes para controlar esto, ¿sí? ¿Y quiénes no? Levanten la mano. Total, los demás los ven. ¿Quiénes van a pasar plaquetas y plasma fresco para corregir esta coagulación porque está sangrando estas varices? ¿No? ¿Y quiénes no? Es sí y no, y se pueden equivocar acá, es un juego. A ver, ¿quién dice que sí, quién dice que no? Los que dicen que sí, levanten la mano. ¿Quién le pasa glóbulos rojos, plaquetas, plasma a este paciente que se está desangrando? ¿Quién toma la acción? ¿Quién toma la acción de hacer eso? Una sola le pasa glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Dos, vamos, dos. No, vos no, listo. Una sola le pasa. Bien, justifique su respuesta. ¿Por qué le pasa? Sí, ¿por qué le pasa? Está perdiendo sangre. Claro. Necesita recuperarse, tomar todo el té. El oxígeno sí o sí va solamente a través del glóbulo rojo. Entonces, si está desangrando, entra en estado de shock. Y si el sangrado es tan profuso, esta situación de que está presentando un shock hipovolémico puede generarle, obviamente, la muerte. Entonces, uno debería, en este contexto, pasarle glóbulos rojos. Pero yo hice la pregunta capciosa, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces en la vida cotidiana es, está descompensado, está sangrando, lo llamamos al gastroenterólogo, que es el primero que tiene que, digamos, tratar de actuar para cerrar esta canilla, que son las varices que están rotas, ¿eh? Y nos dice, no, compensalo, ¿no? Y después yo voy. Bueno, no, acá no se puede esperar. Acá el único que lo puede compensar es él. ¿Por qué? Porque habitualmente hay una característica que son precisamente estas varices que pueden ver ahí, que las de menos cuantía, ¿sí? Las que son de distintos grados, 1 hasta un grado 4, que prometen completamente la luz, ¿sí? Y son estas las que por aumento de la presión van a sangrar. Y uno necesita que hagan este nudo, ¿sí? Que lo directamente colocan bandas, como si fuesen las bandas elásticas del pelo, bueno, lo mismo, ¿sí? Y eso hace que se evite su sangrado, se evite que siga perdiendo grandes cantidades y volúmenes de sangre, y posteriormente esa parte se necrosa. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo pasarle mucha cantidad de volumen a estos pacientes, porque la diferencia de la hipertensión portal que tengo para generar un sangrado varicial o no, son solamente 2 milímetros de mercurio. Habitualmente, ¿sí? Los pacientes con hipertensión portal tienen una presión cercana a 10 milímetros de mercurio. Si ya tiene varices, es que ya tiene 10 milímetros de mercurio persistentemente. Si yo le paso toda esta cantidad de plasma, que son aproximadamente, 5, vamos de nuevo con el dedo, que son aproximadamente entre 5 y 7 bolsas, que cada una de ellas tiene 200 mililitros en promedio, ¿sí? Son 1400 mililitros que le estoy pasando de una sola vez, más la cantidad de plaquetas. Entonces estoy pasando casi 2 litros de hemocomponente. Esto hace que directamente siga sangrando, ¿sí? Aumenta la presión y sigue sangrando. Entonces, perdón, No se le puede pasar tampoco. no, por más que le pases de a poco, primero que no tenés el efecto, porque no estás pasando en tiempo y forma los factores K dependientes. Y por el otro lado, el volumen sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es una estrategia doble o dual con medicación que me baje la presión estrictamente, que se llama terlipresina dioctiotride, en infusión, para que me baje groseramente la presión y genere una vasoconstricción, ¿sí? Por eso es importante interpretar
toda la parte fundamentalmente de neurotransmisores, ¿sí? Y además de eso, tengo otra situación importante, que es la que veníamos hablando. El glóbulo rojo es el único que me lleva a mí, a los tejidos, el oxígeno, ¿sí? Hay toda una revisión respecto a esto, porque lo que nosotros vemos en los laboratorios como coagulación no es lo que realmente sucede a nivel de los pacientes cirróticos. Son pacientes que en realidad generan una situación protrombótica, es decir, es más habitual que generen trombos a que generen sangrados. Con ese tipo de coagulación, muchas veces en cirugías menores no sangran. Y esta situación es porque ya hay un paradigma que es bastante evidente, que no es la forma que nosotros tenemos bioquímica de ver la coagulación, si genera una predicción si van a sangrar o no van a sangrar. ¿Sí? Uno, por ejemplo, en paciente cirrótico tiene 20% de TP cuando están en una situación tal vez de trasplante o de cirugía de trasplante. Y con un container llego a tratar de corregir todo eso, ¿sí? Y uno ve que en el intraoperatorio no sangra. Entonces, esa situación, hoy por hoy, hay métodos más específicos, que afortunadamente en nuestra ciudad tenemos en un solo lugar, pero que lo tenemos, y que lo que da es el point of care, que nos dice, ¿está sangrando o no está sangrando, o tiene o no tiene? Y uno es más específico en pasar lo que necesita el paciente en tiempo y forma. Primero porque lo tengo en 10 minutos, y segundo porque sé qué es lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, bien porque se animó a dar glóbulos rojos, el resto lo dejamos ahí en stand-by. Ténganlo siempre presente, el que tiene que venir es el gastroenterólogo y resolver el cierre de la canilla, ¿sí? Segunda opción importante que origina el paciente cirrótico o complicación cirrótica es la citis. Esta es una imagen de los pacientes que habitualmente nosotros vemos con ascitis. 10, 12, 15 litros, 20 litros en la cavidad, ¿sí? Esta situación es precisamente por esta característica de hipertensión portal. Y acá, de nuevo, uno tiene que tener en cuenta que yo tengo una forma semiológica de verlo, esto, perdón, lo van a ir viendo después en habilidades y en cómo voy a ir evaluándolo a través de la percusión, ¿sí? Yo voy a tener un timpanismo y lo voy a mover al paciente y ese timpanismo va a ir a los lugares más declives. Entonces tengo que saber percutir. Acá iba de nuevo otro tipo de prueba, a quién le hacíamos paracentesis o no, teniendo esta situación de la coagulación. ¿A quién le hacemos paracentesis? Bueno, que tienen así. A los que tienen ascitis, a todos los que tienen ascitis le hacemos paracentesis. Tienen las plaquetas bajas y tienen la coagulación. De nuevo lo mismo. Todo paciente que llegue con alguna complicación, tengo que hacer una paracentesis. A todos, ¿sí? Yo ahí lo remarqué bastante y por eso ustedes tienen que saber cuál es el punto en el cual yo tengo que generar esta punción, con toda la técnica estéril y demás que lo vamos a ir practicando en habilidades, pero el sitio, ¿sí? La espina ilíaca anterosuperior del ombligo, lo divido en 3 sectores y en el sector más distal es el punto de punción, ¿sí? A ver, lo voy a tratar de poner que no se me vaya, ¿sí? Ahí. Y siempre lateralizándolo un poco al paciente para que todo el contenido vaya a ese sector. ¿Por qué es esto? Porque es una de las complicaciones más importantes que tiene todo paciente cirrótico con ascitis, es la peritonitis bacteriana espontánea. Y es otra emergencia para tratar. Son pacientes que rápidamente pueden pasar de estar en una situación compensada a descompensarse seriamente, provocando sangrados digestivos como las hemorragias variciales, situaciones de encefalopatía hepática, situaciones de shock séptico, porque no tienen capacidad de defenderse, ¿sí? Entonces los gérmenes rápidamente les pueden generar una situación de muerte muy rápida. Entonces, sí, a todos los pacientes tengo que hacerle esta función independientemente del coagulograma, por lo que expliqué recientemente, ¿sí? Hagamos otro ejercicio.
Respiren hondo. Guarden el aire. Vuelvan a respirar hondo. Bueno, eso que sienten ahora, pueden respirar, pero van a quedar. Eso que sienten ahora es lo que permanentemente sienten los pacientes con ascitis. La presión intraabdominal genera un compromiso de todo lo que es la parte respiratoria. Entonces, yo necesito en muchos de estos pacientes sacarle mucha cantidad de litros para que puedan respirar adecuadamente, ¿sí? Sabiendo que puede tener otro efecto, ¿sí? Pero vamos a analizar el líquido acítico. El líquido acítico yo tengo primero que medir ciertas características, como es el gradiente albuminosérico o gasa. Muy importante, entienda la directa, gasa, ¿sí? ¿Qué es el gasa? Es la diferencia entre la albúmina plasmática menos la albúmina que hay en el líquido acítico. Y esto me va a definir que si yo tengo un gasa mayor a 1.1, ¿sí? Es hipertensión portal debida a cirrosis. Si es menor, puede ser que el paciente que viene con este síndrome de ascitis puede ser precisamente por un síndrome nefrótico, puede ser por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces yo tengo estas características para dividir una de otra. Muchas veces voy a tener una cantidad de líquido de proteínas en el líquido acítico que son mayores, y ahí yo ya tengo que sospechar o infecciones específicas como puede ser la tuberculosis o enfermedades como pueden llegar a ser la carcinomatosis, ¿sí? La denominada carcinomatosis peritoneal. Entonces, el líquido acítico, lo vamos a ver varias veces también en habilidades, es importante conocerlo, es importante saber los valores. ¿Qué valores? Uno analiza la cantidad no solamente de proteínas, sino de elementos polimorfonucleares, ¿sí? Que tiene que ser igual, por ejemplo, cuando es mayor a 250 células por mililitro cúbico, digan la cantidad de células y la cantidad de mililitros, ¿sí? Voy a estar en una situación de tener con un cultivo positivo, porque lo envío con un hemocultivo, una confirmación de una peritonitis bacteriana espontánea, que voy a tratar según lo que después se encuentre en el antibiograma, que sería la condición violeta, que no trato de manejarlo porque si no se me va. Cuando yo tengo más de 250 células, pero el cultivo es negativo, muchas veces estos pacientes toman antibióticos para generar una decontaminación colónica, ¿sí? Porque si no los gérmenes aumentan y generan distintas intoxicaciones. Entonces tengo que tener controlados los gérmenes, no tienen que tener un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces muchas veces puede dar negativo porque yo estoy tomando antibióticos, ¿sí? Pero también puede ser lo denominado ascitis neutrocítica, ¿sí? Y muchas veces puedo llegar a tener menos de 250 polimorfonucleares, pero cultivo positivo. En ese caso, no significa que lo tengo que tratar, sino que es un amarillo que lo tengo que volver a repetir a ver en qué situación está. Porque a lo mejor es una contaminación. A pesar de que yo haga el procedimiento adecuadamente, puede ser una contaminación. Perdón, les dejo un tips, no sé si se ve ahí, pero se llama RCC, es realmente una herramienta muy buena para muchas calculadoras y demás, que a nosotros nos es muy útil al momento de tomar decisiones en cuanto a lo que son valores y demás. RCCC, Rapid Critical Care Consult, se llama, ¿no? Bueno, estas son las características de cómo uno tiene que hacer la decisión, siempre con técnica estéril, siempre con guantes estériles, con una cobertura adecuada, con todo el equipo, que eso lo van a ver también en la parte de habilidades, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que si yo estoy sacando líquido y no repongo, esa situación que habíamos visto al principio, ¿se acuerdan que hay un descenso de la cantidad de líquido que le llega al riñón? Bueno, esto se exacerba si le sigo sacando todo este líquido y no lo repongo. Entonces puede precipitar el síndrome hepatorrenal, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto se conoce ya desde esta época, fíjense, en 1959, cuando pacientes con cirrosis que murieron por sangrado digestivo, ictericia y demás, todos tenían una insuficiencia renal aguda con creatininas, el valor normal es por ejemplo hasta 1,2, de 2 hasta 7,3, muchísimo. Sin embargo, cuando lo analizaron, los riñones estaban esencialmente normales, así que les empezó a parecer muy extraño de por qué sucedía esto.
En 1970, Einstein lo que hizo fue ver en alguien que se estaba muriendo ya prácticamente, le hizo una arteriografía y vio que no se tenía para nada toda la parte arterial del riñón, pero cuando falleció, le vuelve a hacer la arteriografía, que esto es lo que van a ver en la mayoría de los libros, y se tiñe completamente. Entonces siguió llamando la atención esta situación. Y ella en el 69, como en el 73, donde vieron que 7 pacientes cirróticos fueron donantes de riñones, y los riñones al día 14 ya funcionaban perfectamente, ¿sí? Y en pacientes que tenían cirrosis y sus riñones funcionaban mal, cuando lo trasplantan del hígado, vuelve a tener una funcionalidad normal del riñón. Entonces, esto es lo que se denomina síndrome hepatorrenal, donde acá, y yo dializo, a veces no tengo una solución, sino que está relacionado con este reflejo hepatorrenal, ¿sí? Que la hipertensión portal me va a originar toda esta deslocación bacteriana, vasodilatación esplácnica, va a disminuir el volumen circulante efectivo que va a ir al riñón, y eso me va a originar una vasoconstricción renal, con la caída del filtrado. Entonces, son pacientes que yo habitualmente me voy a conformar con que orinen menos de 1 litro, 900, 800, no necesito que orinen mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces somos nosotros, los médicos, los que originamos una precipitación en un paciente cirrótico de esta patología dándole diuréticos, ¿sí? Dándole diuréticos de más, lo único que hago es que el riñón claudique. Y realmente es una situación muy importante, porque esto me lleva a que tengo que pasarle albúmina, mucha cantidad de terlipresina, y la única situación que lo salva cuando ya claudica completamente es el trasplante hepático. Ustedes saben que lamentablemente hoy por hoy los órganos no son lo que más abundan, ¿sí? Pasamos a la última etapa, ¿sí? Encefalopatía, que es lo que casi tenemos todos ahora en esta hora y después de toda esta clase. La encefalopatía hepática, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos gérmenes que habitualmente están, y que afortunadamente están con nosotros y conviven con nosotros, generan, ¿sí?, amoníaco. El amoníaco, cuando el hígado funciona bien, a través del ciclo de Cori, se transforma en urea y se elimina por orina. Bueno, acá esto no sucede. Entonces, el amoníaco, que es liposoluble, va por el torrente sanguíneo, pasa completamente la barrera hematoencefálica y provoca la conversión, ¿sí?, en glutamina. ¿Se acuerdan la glutamina que estuvimos hablando todo el primer cuatrimestre? Como cuestiones excitatorias. Además de eso, genera un aumento de líquido, ¿sí? Eso aumenta el edema, y en un lugar inextensible que es el cráneo, que yo genere un aumento de líquido, va a hacer que aumente la presión intracraneana. Aumenta la presión intracraneana, todo esto ya ustedes lo saben, son expertos, ¿no? Aumenta la presión intracraneana y exactamente, aumenta la PIC, disminuye el flujo cerebral y por ende puede herniarse en los lugares que sabemos muy bien que son los más débiles, ¿sí? Y se provoca la muerte o la muerte encefálica. Y en el medio de esto tenemos las alteraciones de la coagulación, así que encima no podemos operarlo, estamos en un problema realmente muy importante. Entonces, este desequilibrio osmótico, ¿cómo se trata de controlar? Precisamente dando medicación antibiótica, ¿sí?, que no crea generalmente resistencia bacteriana, hoy por hoy en la era de la resistencia, ¿sí? Se llama rifaximina. Entonces, hay que evitar que los pacientes cirróticos estén constipados. Por eso se les da lactulón y rifaximina, para que vayan de cuerpo y no tengan sobrecrecimiento bacteriano, y rifaximina para controlar ese sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, de nuevo, amonio, va al astrocito, el astrocito lo que hace es sintetizar glutamina y provoca una tumefacción. También afecta directamente el endotelio, genera una síntesis de óxido nítrico, vasodilatación y aumento del flujo cerebral, que genera esta situación progresiva, el enclavamiento. Situaciones que yo tengo que cuidar, entonces, la causa desencadenante, el tratamiento etiológico. Abstinencia al alcohol,
en las enfermedades autoinmunes tratarlas, en la obesidad mórbida, la reducción del peso, me parece una de las patologías más prevalentes que estamos teniendo hoy por hoy, en la enfermedad de Wilson, la quelación del cobre, las hepatitis virales, hoy por hoy también la hepatitis C es curativa, ¿sí? Uno si lo detecta, hace un tratamiento y se cura, no necesita trasplante, antes sí o sí era un trasplante, y también aumenta la incidencia de hepatococinomas con la hepatitis B y la hepatitis C. Los métodos barrera de protección, no se olviden nunca, la hepatitis C se contagia también de esa forma, ¿sí? La hemocromatosis y la CDP, que bueno, son cuestiones un poquito más específicas. Y bueno, acá enloquecí, no enloquecí mucho, o sea, puede ser que una parte, es cierto, pero a mí me gusta mucho cómo describe muchas veces las características mitológicas. Y es el mito de Prometeo que les sugiero que lo escuchen, son 10 minutitos. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque hoy por hoy existe esta, este puente hacia lo que sería el trasplante hepático, que sería la única solución, que me da tiempo precisamente de tener a este paciente con vida mientras uno está en estas características, ya sea de encefalopatía hepática, que va sacando todo el amonio, va sacando todo el líquido que tiene en exceso, y también la situación puntual de lo que sería el paciente con alteración renal, ¿sí? Con el síndrome hepatorrenal. Es un tiempo, como ven, tiene 2 filtros, es muy complejo, tiene estrés anticoagulado, entonces es un puente del que o mejora o llega el órgano. Y afortunadamente en nuestra ciudad hay 2 lugares que se dedican específicamente en el trasplante hepático, y hay ya una carrera bastante importante de muchos años, ¿sí? Donde, como ven, un órgano completamente nuevo hace que estos pacientes vuelvan a la vida. Y acá me parece también muy importante que reflexionen respecto a esto, porque muchas veces no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, y todos podemos ser donantes. Todos podemos tener esta situación solidaria de ser donantes, de dar precisamente una mano a las personas que están enfermas, como ven, hay de todas las edades, ¿sí? Y realmente vuelven a tener una vida normal, solamente con un trasplante. Así que bueno, espero darles algunos tips. Lean anatomía e irrigación sobre todo, entiendan la directa, es decir, se la van a tomar, ¿sí? Lean el sistema porta, lean las bilis, ¿sí? Agua, lo que mayoritariamente tiene la bilis, después sales biliares, bilirrubina, ¿sí? Lean las características de la ictericia, hipertensión portal, con las complicaciones que estuvimos hablando, no es tanto, ¿sí? Pero el resto, sí. Bueno, preguntas. Voy a dejar de compartir acá y a ver si los que están en casa pueden. Chicos, no se vayan que tomo lista. El que no está, no está. Denme, por favor, el papel y voy tomando lista. Bueno. Ver acá. Sí, También, ¿no? yo la grabé, así que supongo que sí. Y acá dice grabar, está prendido. Ah, sí. Por ahora dice que está en curso. El papel, chicos, así tomo la lista. Dale. Ha habido momentos peores con charlas más largas, así que no estuvimos tan mal, ¿eh? Y lamento que no haya dado resultado la votación, pero bueno. Siempre del error se aprende también, así que era un poco por eso. ¿Estás en grabación? Corto grabación. Sí.